Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo programa de Pinamar News. Como todos los jueves, estamos aquí haciéndoles compañía a través de la pantalla de Canal 2 Telpin en TV. Y comenzamos este primer bloque hablando con una persona, con un empresario de aquí en nuestra ciudad, muy conocido, de una familia tradicional también, ¿no? Que ha nacido acá en Pinamar y que, bueno, lo tiene por estos días como protagonista porque fue a través de su empresa uno de los postulantes a la Unidad Turística Fiscal número 17 de Avenida del Mar, casi Avenida Bunge, y que, bueno, perdió, digamos, en una circunstancia que él nos va a explicar ahora qué es lo que ocurrió. Gracias por estar con nosotros, Matías Melía, justamente empresario de Postamar SRL. Bueno, a ver, ¿qué pasó con todo esto? Es una buena pregunta, porque uno cuando analiza los detalles particulares de lo que fue la licitación de la UTF 17, la verdad que yo desde el primer momento cuando se realizó la apertura de sobres y con la diferencia económica que hubo entre un oferente y otro, creí que no había mucho que dudar. Mismo los participantes del acta de apertura decían, bueno, ya está adjudicado por el hecho de que la oferta había superado un 123% a la otra oferta del tenedor precario que hoy en día tiene la UTF 17, que es Bosquemar, ¿no? Nosotros habíamos habíamos hecho una oferta y un proyecto que era ampliamente superador al proyecto realizado por Bosquemar. Y bueno, desde ese lado nosotros nos sentíamos tranquilidad en que íbamos a ser unos justos ganadores, porque no había mucho que decidir en ese caso, siendo los dos principales parámetros ampliamente superadores. Cuando comienza el proceso ese día, ese 8 de abril, nosotros teníamos, a partir de la apertura de sobres, 3 días para impugnar. Como sabía que esto también podía tener algunas cuestiones propias del proceso, nosotros decidimos también impugnar al otro oferente, porque obviamente entendíamos que había ciertas características en la presentación de ellos que no correspondían al proceso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, lo primero que habíamos detectado era que el objeto social, que es, para que la gente entienda, es la actividad que está autorizada a la sociedad, no tenía actividades de gastronomía, no tenía esa actividad de concesión de espacio público, no tenía actividades de alquiler de sombra, o sea, de carpas. Básicamente todo lo relacionado al balneario no tenía nada. Y esto es lo que tiene que quedar en claro, que al ser una concesión de un servicio público, no es una actividad cualquiera. Por tanto, vos la tenés que tener determinada en tu estatuto y en las actividades relacionadas con los entes gubernamentales. Descentralizado, por ejemplo, la AFIP, no tiene ni siquiera la actividad declarada en la constancia de AFIP. Por tanto, lo que te hace pensar es que siempre se manejó de una forma que obviamente nunca tuvo que ser verificados esos datos, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros presentamos esa impugnación, la gente compra y me dijo, no, pero hace 19 años que lo tiene de esa forma. Está bien, pero esta es una licitación nueva y estaba mal. Era un requisito para presentarse y no abrirse el sobre 2. Entonces, que en el artículo 11 era bastante claro del pliego, que establecía que el objeto social tenía que ser afín a la actividad que licita. Entonces, desde ese lado ya no se debería haber abierto el sobre 2. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, obviamente se manejaron de esa forma en los últimos años en Pinamar, una empresa que no es de acá, que prácticamente todo su directorio es de Buenos Aires, no tiene ninguna relación con Pinamar. Cuando yo digo que José Pablo me dice, no, pero vos decís que es un granito de arena. Sí, es un granito de arena, porque justamente es una sociedad que está armada de una forma que obviamente para Pinamar es un grupo empresario que, bueno, representa una inversión más de las tantas que tiene. De hecho, si ya la actividad del domicilio social, todo lo tienen en la calle Talcahuano, no tiene nada que ver con la ciudad, hicieron una oferta, presentaron una oferta en ese día, básicamente con los requisitos mínimos, y este requisito, por ejemplo, el objeto social, por así decirlo, se le olvidaron de ampliar el objeto para presentarse esa licitación, y bueno, justamente ese fue uno de los varios puntos que presentamos como impugnación, que no se tendría que haber abierto el sobre 2. ¿Qué otras cosas han visto ustedes? Bueno, después, ya con el devenir de los días, y viendo que no nos trataban las impugnaciones, porque eso fue después, no te lo voy a comentar bien cómo fue, pero también, bueno, vimos que el impacto ambiental estaba copiado de otro UTF, en partes, o sea, no era un impacto ambiental hecho para ese UTF,
y a su vez estaban todas las firmas escaneadas, o sea, no había firmas legibles de los profesionales intervinientes, que era otro requisito para la licitación, ¿no? Y bueno, desde ese lado fue algunas de las cuestiones que planteamos, o sea, esas eran las cuestiones principales y bueno, unas accesorias que también se planteó de diferentes puntos que no habían cumplido. Pero bueno, desde ese lado fue lo que se planteó como impugnación, que bueno, después cuando pasaron los días y no las trataban, después cuando hicieron el acta de comisión y posterior adjudicación, bueno, en ese caso habían puesto que no las trataban porque no tenían tiempo y solo iban a tratar una sola, que bueno, que fue lo que volcaron por escrito en esa famosa acta del día de cierre de la apertura. ¿La comisión evaluadora actuó dentro de la ley No, todo esto? No. ¿Por qué? En primer medida porque, primero, después detecto que, analizando la 4442, que es la ordenanza que dio origen a todas estas licitaciones, en la 4442 te establece que la comisión evaluadora tenía que estar integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda, un representante de la Dirección de Turismo y un representante de cada bloque del Consejo Deliberante, un representante de la Secretaría de Planeamiento y un representante de la Dirección de Frente Marítimo. Y el asesor letrado del municipio. No decía ni un integrante, sino el asesor letrado, en este caso el doctor Martín Rapalino. Cuestión que cuando yo veo el acta de comisión y el acta de apertura, el asesor letrado nunca figuró. Y el secretario de Gobierno se arrogó una competencia y se puso como asesor letrado del municipio. ¿Y eso se puede? No se puede, es exceso de la competencia propia del secretario de Gobierno. Que obviamente, bueno, nada, después haremos la denuncia respectiva, pero al margen de eso ya de por sí la composición no tenía que haber estado el secretario de Gobierno. No sé qué tenía que hacer en esa reunión, porque por lo menos por ordenanza no estaba determinado. Y sí tenía que estar el doctor Martín Rapalino, como se participó en todas las designaciones de las UTF, en todas las licitaciones de las UTFs anteriores. Que había el asesor letrado, o en el caso que no podía venir, venía un miembro de la asesoría letrada, pero un empleado de la asesoría letrada, no un empleado de otro lugar, ni un secretario de Gobierno, nada. Asesoría letrada, justamente porque hay cuestiones técnicas. A ver, por la asesoría letrada, que la asesoría letrada cumple una función que sería como un ombudsman de la ciudad, porque representa los intereses, debería ser algo por fuera de la municipalidad, que representa los intereses de los ciudadanos, justamente que hace ese equilibrio entre el Poder Ejecutivo y los ciudadanos. Y bueno, no había ningún representante de la asesoría, y ellos encima se arrogaron una función que no estaba ni siquiera establecida en la 4442, justamente de empezar a tratar las impugnaciones, que eso deberían haberle dado traslado a asesoría letrada, como se hace en todos los casos, sí. Asesoría letrada de emitir un dictamen, y con ese dictamen la comisión debería haber seguido trabajando. Pero bueno, obviaron cualquier tipo de proceso, trataron las impugnaciones y seleccionaron las impugnaciones que querían tratar, por una cuestión de una celeridad del proceso que no existe, porque en el artículo 20 justamente del pliego que ellos citan para dar la celeridad te establece que pueden pedir más tiempo justamente para darle un tratamiento acorde a lo que requería el proceso, porque eran dos oferentes que en un lugar que venía ya con unos antecedentes complicados, y justamente desde ese lado no se trató de la forma correcta. Eso ya desde desde la composición, y después hubo una serie de irregularidades propias de la subjetividad que yo vi ahí, ya por lo menos lo dejaron todo por escrito, ¿no? Que eso, bueno, después irá a la justicia, pero una serie de subjetividades en valorizaciones de puntajes y demás, que la verdad que es bastante cómico en algunos casos, y en otros, como te comentaba, fuera de lo que puede ser un proceso administrativo. Yo he visto y he escuchado de que la presentación económica que ustedes presentaron, valga la redundancia, asustó bastante, ¿no? Estamos hablando de 2.110.000 pesos. Sí, que es la mitad de lo que hizo, un poco más de... Sí, la mitad propuso la otra... Menos de la mitad. Menos de la mitad. Asustó esa cifra, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también hubo una suerte de dudas que se quisieron crear en base a eso. Sí, dudas. O sea, vos fijate, yo ahí me di cuenta que no querían... O sea, desde el primer momento fue una operación armada para no darnos el balneario,
Porque vos fijate que, ahora te voy a contar lo económico, pero vos fijate que hasta en las referencias económicas, vos me decías, yo nací acá, yo necesito referencias comerciales porque todo el mundo me conoce a mí, pero bueno, vamos a los papeles de justamente competir con una empresa que no había respetado una banda judicial, había amenazado a 2 concejales, algunos ex empleados o empleados de esa empresa que tiene restricción perimetral con Camila Merlo y la concejala Polonio. No acataron ningún tipo de orden del Ejecutivo en los últimos años. Y vos fíjate que a tal punto que les dan a nosotros los mismos puntajes de referencias comerciales. Y no solo eso, independientemente del tratamiento, sino si siquiera aplicaron el principio de proporcionalidad. Nosotros presentamos más de 100 referencias comerciales, que presentó desde el presidente de la CALP hasta todas las diferentes instituciones de Pinamar, referenciaron a Postamar porque tienen tratamiento comercial. Y ellos presentaron 21 referencias comerciales. Y a nosotros nos dieron la misma cantidad de puntos, que decíamos que alcanzamos los requisitos mínimos. No, yo no alcancé, yo puse, si aplicamos la proporcionalidad, yo puse 5 veces más referencias comerciales y aparte siendo de acá que no hay, y la empresa, nosotros nacimos acá, como que no había ni siquiera comparación en cuanto el arraigo a la ciudad, porque el balneario no está en Buenos Aires, está acá en Pinamar. Entonces, ya desde ese punto de partida, te das cuenta cómo estuvo todo planteado. Y después escuché que me decían, no, pero que la firma de una referencia comercial que teníamos la misma, una la firma un oficial de cuenta y la otra la firma un gerente. O sea, vos fijate las cosas y lo que te estaba hablando es la institución que te referencia a vos comercialmente. Vos fijate las nimiedades que se meten, o el sesgo que tenían para dárselo a Bosquemar, que entraron en eso. Entonces, ya desde el vamos te das cuenta que a determinadas cuestiones ya se lo querían dar a Bosquemar. No todos los miembros de la comisión, porque hubo gente que realmente apoyó y la tesitura de que la oferta económica que nosotros hicimos era una oferta que era ampliamente superadora a muchos de los colegas que están en el Frente Marítimo, que tienen diferentes UTF, pero es una oferta dedicada exclusivamente a ese lugar. Si vos me decís, hay que ofertar para un balneario del norte, no sé, no pongamos ningún nombre, pero digo, yo no oferto ni por casualidad ese dinero. ¿Por qué? Porque ese lugar lo da. A nosotros no nos gusta propuesta altruista de decir, bueno, ofrezco dinero para una concesión que sé que no me va a dar. Entonces, nosotros hicimos una oferta económica acorde a ese lugar. Si vos me decís, vamos a licitar Cariló, yo probablemente oferte mucho más que eso. Porque hoy en día la plaza de Cariló vale mucho más que eso. Si hoy en día las UTF Cariló están pagando menos, y bueno, es un tema de cómo se plantean en ese momento y cómo se da el valor del módulo y cómo se da la licitación en ese momento. Pero bueno, ese lugar vale ese precio. Que los otros se agarren de la base y hagan una oferta muy por debajo de las expectativas del lugar, es un tema de Bosquemar. Nosotros apuntamos a hacer un proyecto superador y una oferta económica superadora. En la oferta económica ya estaban los números y en el proyecto, que era el otro gran ítem, nosotros presentamos menos cantidad de metros, ellos a su vez se pasaron en la cantidad de metros máxima en un 4%. Nosotros usamos energías alternativas, tratamiento de agua, una propuesta de servicio que no había en el lugar, desde espacio coworking ya armado en la ciudad, en el balneario, la utilización de paneles solares, calderas solares, y bueno, toda una propuesta de servicio, la verdad que bastante trabajada en el último tiempo, justamente porque nosotros asociábamos a que si nosotros nos presentamos a la licitación tenía que ser de una forma seria y a su vez organizada y en el sentido con una propuesta de servicio que sea diferenciadora del Frente Marítimo, que justamente que lo que brindamos nosotros como destino turístico es el servicio. ¿Cómo sigue ahora esto? Porque ya, digamos, se ha anunciado la adjudicación a Bosquemar S.A. De este parador. ¿Cómo sigue ahora la parte? Para mí la decisión no... El Ejecutivo puede hacer los decretos, los contratos, como hizo en tiempo récord todo, pero nosotros, para mí, no. Ya directamente ya está todo viciado en nulidad, por un lado, y a su vez, dentro del proceso propio, el sobre número 2 de Bosquemar nunca debió ser abierto, y bueno, iremos a la justicia y a los diferentes canales que nosotros entendemos que son los correctos como para resolver esta situación, que claramente las personas que tomaron la decisión muchos no estaban a la altura de las circunstancias y justamente ni siquiera tuvieron por así decirlo, la inteligencia de decir, bueno, por lo menos los empatamos en puntaje para que el otro oferente ejerza el derecho de preferencia y le deje más plata al municipio. Ni siquiera
ese punto, porque hoy en día el municipio se perdió más de 2 millones de pesos entre una cosa y la otra por año en esta licitación. Porque ellos tenían que haber superado nuestra oferta en un 10% más. Y la oferta que hicieron, más las tasas, todo eran 2 millones de pesos más. Entonces, ni siquiera tuvieron la inteligencia de ese lado. Ahora mandan comunicaciones que de un lado se congelan los sueldos y los concejales del lado las dietas. Sí. Son puntos mínimos comparados con la plata que han perdido en la última semana. Decís que esto no termina acá, esto recién empieza. No, esto recién empieza. La verdad que yo, como justamente hicimos un esfuerzo en tiempo, en estrés de todo el proceso, la verdad que en dinero mismo para preparar toda la presentación, no, obviamente lo vamos a seguir hasta las últimas instancias legales, y obviamente esto justamente para que no suceda de nuevo, ¿no? Que esto te lo digo como pinamarense, la verdad que nunca lo viví, que se trate con tanto, por así decirlo, aceleración en un proceso que no revestía tal, entonces, y con tantas irregularidades en el medio. La verdad que me sorprende a algunas personas que las creímos como mucho más honestas, y de otros, bueno, la verdad que me quedé sorprendido, pero por eso te digo, lo vamos a seguir hasta las últimas instancias legales. Matías, gracias Muchas por estar con gracias nosotros por un ratito. entrevista. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.